Bien chicos, aquí les va otro material de apoyo para que puedan desarrollar el laboratorio 1 sobre las listas. Primero, ¿qué necesito saber antes de realizar? Primero, ejemplos de cómo crear una lista. Estos ejemplos los pueden conseguir en la videoclase que ya les había subido e incluso en el módulo didáctico. El ejemplo 1 es el que nos explica cómo se crea una lista de manera manual en la pantalla de ejecución. Y es lista, que es el nombre que le hemos dado a esa lista. Igual corchete. Dentro de esos corchetes va a ir los valores que vamos a ingresar nosotros como programadores dentro de esa lista. Y como ven, el Hola Mundo 3,4.56 también es otra lista dentro de esa lista. Y finalmente la imprimimos, simplemente ponemos lista y se aprecia que están los números de la primera lista con la palabra, el mensaje y la otra numeración de la segunda lista. En el ejemplo 2, esta fue utilizada o fue creada más bien con la pantalla de código y se hace la misma estructura. El nombre de la lista, igual los corchetes y dentro los valores que le vamos a ingresar. El ejemplo número 3, en este es la creación de una lista vacía. La declaramos vacía, ¿por qué? Porque en este caso el código que vamos a utilizar es para que el usuario ingrese los valores, es decir, que se ingresen los valores de una lista de manera automática. Al igual, también necesitamos crear un bucle para escribir cada uno de los elementos de la lista, y con esto utilizamos la estructura de repetición for. Tal y como aparece en la imagen, es la manera de cómo lo voy a ejemplificar en mi código. Luego se imprime y bueno, en ese ejemplo tiene también la opción de obtener la longitud de una lista por medio de el método length, pero ese en el laboratorio no lo necesitamos. Ok, bien, ahora tenemos el listado de los métodos para las listas. El más utilizado, el método append. Ese se utiliza cuando quiero añadir un elemento a la lista creada. Insert. Este inserta cierta variable o cierto dato en cierta posición. Por eso es que si ven insert post, X, donde dice post, se debe poner la posición entre 0 a 20, entre 0 a 5, y donde está la X es el parámetro que ustedes van a incluir en esa lista. El método remove se utiliza para eliminar un elemento que ya de antemano sepan que lo quieren eliminar, por decir un nombre en una lista de X cosa. El método pop es el más utilizado porque ese de salida ya va eliminando los mismos elementos que ya se han almacenado en la lista. El clear es simplemente para borrar todo. El count cuenta y el sort es el método que se utiliza para ordenar, y este orden es alfabético. Ahora bien, comencemos con el laboratorio número 1. En el problema 1, en esta parte solo deben responder a las preguntas que exponen. ¿Cuál es la forma de crear una lista? La función para añadir elementos y cuál es la función para ordenar los elementos. Si les sale error al principio es porque primero se debe completar el programa para después copiarlo y ejecutarlo en Python. Bien, ahora tenemos ¿cuál es la forma de crear una lista?
¿Cómo se aprecian que los valores pueden ser introducidos por teclado, es decir, de manera automática por el usuario? Entonces la forma de crear una lista es como el ejemplo 3 del video sobre las listas. Es la estructura nombre de la lista igual corchete vacío. Ejemplo, estudiante igual corchete. Países igual corchete. Habitantes igual corchete. Así es como se crea una lista, cuando los valores los va a ingresar el usuario y no nosotros como programadores. Luego siguen escribiendo num igual int, entre paréntesis input, ingresa el total de elementos, mayor es igual a 0, menor igual a 0, y la estructura del for y demás. Hasta ahí. Y luego vamos y respondemos cuál es la función para añadir elementos. En el video les dejé una lista de métodos donde nos dice que el método append se utiliza para añadir un nuevo elemento. Así que en ese espacio van a incluir ese método. Por ejemplo, lista.append, entre paréntesis, en comillas, X nombre, o lista.append, entre paréntesis, un número, ya sea entero o decimal, o un carácter. Por último, pregunta cuál es la función para ordenar elementos. Y de acuerdo con nuestra lista de métodos, la función sort ordena los elementos de la lista en orden alfabéticos. Entonces se debe asignar de la manera lista.sort o estudiante.sort o habitantes.sort o países.sort, dependiendo de cuál es el nombre que ustedes le hayan dado a esa lista. Y por último ya imprimen la lista, el número mayor, el número menor, tal cual y dice el documento, y después, una vez completado, es que lo seleccionamos, lo copiamos y lo vamos a pegar en el programa de Python. Al abrir Python, lo primero que sale es una pantalla con unas direcciones y demás. Esa pantalla es para hacer programas como, por así decirlo, instantáneos. Son full para instrucciones rápidas y de una vez obtienes la ejecución. Pero en este caso, lo que debemos hacer es lo siguiente. Una vez se haya completado el programa con la declaración de las listas y de las funciones, es entonces cuando se debe dirigir al entorno de Python y copiar el programa. Primero se abre el entorno, luego le doy clic en File, luego en New y verá la pantalla que está vacía, totalmente vacía. Ahí es donde va a pegar el programa. Y luego lo guarda, le da clic en Run para ejecutarlo y hace la captura de pantalla para ingresar en el documento. Y así se termina el problema número 1. Problema número 2. Para realizarlo deben primero tener en cuenta que se deben crear dos listas vacías con la estructura de nombre de la lista igual corchete vacío, tal como anteriormente ya se lo he dicho. Para rellenar las listas pueden usar la estructura de repetición for, como los ejemplos anteriores y como el ejemplo que le estoy poniendo en pantalla. Por último, el problema número 3. Para esto deben crear nuevamente dos listas vacías y se rellenan simultáneamente para después imprimir la información. Luego de eso deben realizar las siguientes instrucciones. Primero, ordenar los nombres de la lista de estudiantes, con el ejemplo de estudiantes.sort. Al principio donde dice estudiante, recuerden que va el nombre de la lista que ustedes crearon al principio del programa. Pero el método que se utiliza para ordenar es el sort. Luego, el método para eliminar, en este caso vamos a utilizar el pop, método pop.
Entonces se pone el nombre de la lista que ustedes han creado, punto, pop, y en el entre paréntesis la posición que quieren eliminar. También deben insertar un estudiante nuevo y les da la posición que se quiere para poder ingresar esos estudiantes. Así que el método que deben usar es el de insert. Ejemplo, estudiante.insert, entre paréntesis en la posición 2 pongo coma y entre comillas el nombre del estudiante que quiero ingresar a mi lista en esa posición. Y ya al final tienen simplemente que imprimirlo y recuerden hacer sus capturas de pantalla, lo pegan al documento y lo entregan. Recuerden revisar tanto el módulo didáctico, la videoclase que les subí, la carta de aclaración de la vez pasada con ciertas instrucciones que les puede ayudar, y también en el material de listas dentro de la misma unidad les puse un material de apoyo que son una serie de enlaces. En el enlace número 2, ese enlace les puede ayudar muchísimo para la realización de este laboratorio. Espero que ahora sí no tengan tantas dudas y por lo menos no estén tan perdidos ahora con esta explicación un poco más visual. Así que suerte y me escriben si acaso no entienden, que aún hay tiempo.